Buenos días a todos y a todas, buenos días y bienvenidos a la Universidad de Palermo. Bon dia, benvindos a Universitaci de Palermo. Este es un encuentro muy grato entre colegas. Bienvenidos al Congreso de Enseñanza de la Universidad de Palermo, especialmente a este foro llamado Diseño a Distancia, Estrategias Post-COVID. Queridos colegas, queridos amigos, una vez más les quiero dar a todos un grato saludo de parte de la Universidad de Palermo. Para nosotros es un honor tener a tan prestigiosos colegas en este encuentro latinoamericano. Recién estaba hablando con mis colegas y les decía que es un honor compartir estas 2 horas con diseñadores y profesores de México, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Todos los foros tienen ese tipo de encuentros. Nosotros como universidad, desde hace 25 años estamos pregonando el encuentro entre colegas de toda Latinoamérica. Somos una universidad que carga con esa experiencia y con esa responsabilidad. Cada año para nosotros es un verdadero honor recibir a tan prestigiosos colegas. Les pido por favor a cada uno de los participantes que disfrute de este encuentro que pocas veces se dará. Estimados colegas, vamos a cumplir entonces con nuestro encuentro, tratando de llevar adelante esto que nos aconteció en este último tiempo. Todos nos hemos enfrentado a una dimensión que no conocíamos, una dimensión que no esperábamos, algo que nos vino de golpe y con mucha fuerza de voluntad y vocación hemos salido airosos en cada uno de los países referido al sistema de enseñanza. El COVID nos trajo un cambio muy importante. Y esto de dar clases a distancia en este modo, en este formato de encuentros, nos trajo a nosotros, los investigadores y los profesores de diseño, distintos dispositivos que empezaron a detonarse para poder contarnos entre nosotros, apoyarnos y hacer realmente de esto un foro colectivo de actividades de diseño. Por tal motivo, entonces, y habiendo dado la bienvenida y las bendiciones a todos ustedes, me gustaría darle en este momento la palabra a una de mis colegas. La ponencia que vamos a empezar a recibir es de bibliotecas humanas para fomentar la empatía en las clases virtuales. Esta ponencia estará a cargo de Adriana Casinelli, representante de la Escuela Superior de Diseño Toulouse-Lautrec de Perú. Bienvenida, querida Adriana, todo tu espacio. Buenos días con todos. Gracias, Gustavo, gracias, María, y gracias a la universidad. Perdón, Adriana, se está escuchando un poquito mal. Fíjate si podés reactualizar el sonido. Si no, a ver, vamos a seguir probando. A ver, intentemos nuevamente. Perfecto, lo hacemos así, luego ya para despedirme, enciendo el video, no hay problema. Doy inicio entonces, agradeciendo a la Universidad de Palermo por esta grata oportunidad, y me gustaría comenzar diciendo que para lograr una sociedad justa, que defienda y respete los derechos de todos, y sobre todo de las personas más vulnerables, necesitamos tener empatía y por ende ponernos en los zapatos del otro. Por ello, cuando las clases eran presenciales, en mis talleres de espacios, yo justamente empleaba diversas dinámicas para fomentar esa empatía en el usuario y los estudiantes, con el objetivo de lograr un proyecto enfocado en proponer un diseño que se adecue a estas necesidades y a estos requerimientos. Realizamos diferentes actividades con el apoyo de MAPET, una organización municipal que atiende a personas con distintas discapacidades. Nos ayudaban a experimentar con los alumnos, ellos se sentaban en sillas de ruedas, por ejemplo, intentaban
atravesar obstáculos arquitectónicos, se les tapaba los ojos para que puedan experimentar también cómo es la dificultad de una persona con discapacidad visual. Se hacía una clase en la que no puedan oír nada para ver también temas de discapacidad auditiva, y así hacíamos diferentes dinámicas que les permitía a los alumnos realmente conectar, ¿no? y generar esta empatía. Sin embargo, como ha dicho, nuestro colega Gustavo, con la necesidad de implementar estas aulas virtuales, ¿no? Tras la pandemia, se vio justamente afectado este tipo de contacto entre el estudiante y su entorno social. Esta carencia, además, dificultó de manera exponencial que los alumnos puedan conectar y conocer más a profundidad al usuario final, y también poder realizar esta investigación más completa previa, ¿no? Al diseño del proyecto, toda investigación previa a este diseño. Con este nuevo reto, además educativo que hemos tenido todos en realidad, y para el apoyo del dictado en modalidad virtual, inicia a pensar en cómo transmitir el conocimiento de manera digital, pero sin dejar de lado el trato personal y cálido que tenía durante las clases presentes, ¿no? Buscaba idear métodos de enseñanza que fuesen más allá de mostrar una imagen o de encomendar trabajos de investigación impersonales. Tenía que encontrar una novedosa manera de traspasar la barrera de la pantalla para entusiasmar a que mis estudiantes continúen estudiando a pesar de las circunstancias, mostrándoles nuevos canales de conexión para volver a generar ese vínculo tan importante que es la confianza, que necesitamos además que los alumnos tengan los profesores para que la experiencia de aprendizaje sea realmente positiva. Y así nace la idea de usar las bibliotecas humanas como herramienta de investigación y de enlace entre el usuario y los estudiantes. El concepto en realidad es muy sencillo y lo voy a describir en las palabras de Daniel Goldin. Él dice: cualquier persona posee un saber que puede compartir, y lo que hace este formato es reconocer el saber, no tratar al público solo como una persona ignorante que viene a conocer algo nuevo, sino como una vasija llena que puede compartir y enriquecer a otras personas. Se trata justamente de romper esta barrera entre el creador y el público. De hecho, la idea y el concepto de Human Library no es nuevo. Esta nace en el 93 de Copenhague, justamente para evitar la violencia nocturna y sensibilizar a los ciudadanos que había, todo un tema entre ciudadanos e inmigrantes en aquella época. De hecho, ahora esta entidad desarrolla eventos en distintas ciudades y países con diferentes temáticas para ofrecer al público esta experiencia directa, ¿no? Y puedan conocer desde el punto de vista humano de quien ha vivido, hablar sobre algún tema en particular. Bueno, sin continuar y extenderme tanto, basado en esta idea es como yo incorporo la biblioteca humana dentro de mi curso de taller de espacios, logrando captar la atención y comprensión de los alumnos. En este taller propuse un proyecto llamado La Casa de la Empatía para poder sensibilizar a los estudiantes y potenciar proyectos con propuestas de diseño inclusivas que aporten además a la sociedad, mejore la calidad de vida de las personas, y se realizó a través del siguiente método de trabajo. Se dividieron grupos, 5 grupos. Los alumnos visualizaron distintas entrevistas en este formato de biblioteca humana de personas con discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad mental y discapacidad auditiva, para que puedan ellos comprender y escuchar en las propias palabras de sus protagonistas la problemática que representa para ellos un proyecto arquitectónico no ideado o enfocado en que sea accesible e inclusivo para todos, yendo más allá de la simple rampa de acceso. Una vez que los estudiantes pasaron por toda esa etapa de contacto virtual, pero en realidad muy directa, pudieron iniciar con el proceso de diseño enfocado correctamente hacia estos requerimientos del usuario. Ellos además lograron tener una explosión de creatividad proponiendo elementos pensados en las necesidades específicas. Analizaron, investigaron cómo podían innovar creando distintos elementos para potenciar, generaron una experiencia además muy agradable y completa dentro de cada ambiente, de cada espacio desarrollado dentro de este proyecto, ¿no? Bueno, mis estudiantes además en sus proyectos incluyeron todo tipo de diseños, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de acústica, cuando visualizaron la parte
discapacidad auditiva y lograron evitar, por ejemplo, ruidos incómodos, el uso también de los colores para emocionar el área sensorial, cuando investigaron y vieron el tema en las bibliotecas humanas sobre discapacidad mental, dentro de alguna de ellas el autismo, y idean también texturas para las que puedan recorrer el espacio. También lograr un espacio cómodo, ¿no? Con diversas soluciones orientadas sobre todo a estos usuarios para que finalmente tengan un recorrido acogedor y de buen diseño, ¿no? Todo optimizando también los espacios. Cuando recorren esta casa de la empatía, el visitante puede también sensibilizarse de manera de cómo muestran los diferentes espacios. Obviamente, tras esta implementación y uso de las bibliotecas humanas dentro de mis clases, en modalidad virtual de los talleres de espacios, obtuve un excelente resultado, ¿no? Se lograron proyectos inclusivos, respetando a todas las personas, generando propuestas de manera creativa. Se fomentó también, muy importante, un buen ambiente de trabajo entre los mismos estudiantes. Ellos, al sensibilizarse, al tener empatía también con el usuario del proyecto, logran también enfocarse un poco en ellos, en sus compañeros, y de esta manera mejorar el ambiente de trabajo y dentro de la clase. A pesar de que sea modalidad virtual, yo busco siempre de fomentar de alguna manera que ellos sean muy unidos como grupo. Finalmente, además, con el uso de las bibliotecas humanas para sensibilizar, para fomentar la empatía en estas clases virtuales, se empodera al estudiante, ¿no? De diseño. Es muy importante que ellos reconozcan la gran responsabilidad social que tengan como futuros profesionales éticos, justos y respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos, pero también siempre les insisto en que ellos, y como nosotros, los profesionales de diseño, tenemos también el privilegio de mejorar, ¿no? La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, por ejemplo, para que puedan disfrutar de todos los espacios públicos comerciales, educativos, de manera equitativa, disfrutar de la propia ciudad como hacemos todos. Los invito a todos a que visiten The Human Library para que puedan conocer un poco más de esta herramienta que estoy segura les podría servir muchísimo en el tema de los talleres, de los cursos de diseño. Muchas gracias. Voy a entender solo mi hora. Bueno, querida Adriana, muchas gracias por tu presentación. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero te prestamos mucha atención, con lo cual no fue impedimento para entender lo maravilloso que nos acabas de contar. A continuación, es para mí un honor presentar la siguiente ponencia. Vamos a estar escuchando a cómo enfrentar el primer taller de diseño de espacios. Dicha ponencia estará a cargo de José Cabero y Pedro Romero, representantes de Toulouse-Lautrec, Perú. Bienvenidos, estimados colegas, el espacio es de ustedes. Gracias. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es José Cabero, soy arquitecto de interiores. Soy docente en la escuela Toulouse-Lautrec en Perú. Me encargo de los talleres de diseño de espacios en segundo, tercero y sexto ciclo. Hola, ¿qué tal con todos los conectados? Mi nombre es Pedro Romero, soy arquitecto y docente de la escuela Toulouse-Lautrec en Perú. Estoy a cargo de los talleres de segundo y tercer ciclo en arquitectura y diseño de interiores. Nuestra exposición está basada en un nuevo sistema para que el alumno enfrente de una manera más efectiva el primer taller de espacios en las carreras de arquitectura de interiores, ¿no? Entonces, José y yo hemos realizado estos cambios, esta propuesta, basados en nuestra experiencia como profesores, ¿no? ¿Cómo llega el alumno al taller de segundo ciclo, que es el primer taller de espacios, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil? Tenemos un alumno que cree, pues, que es, entre comillas, ¿no? Los más talentosos no necesitan, pues, de mucho trabajo, si con el talento es suficiente, ¿no? Entonces no están dispuestos a todo ese sacrificio de las críticas, del trabajo del día a día para desarrollar un proyecto. Y por otro lado,
Tenemos también a los alumnos, entre comillas, menos talentosos que sienten que no pueden competir con los demás compañeros de grupo, ¿no? Nosotros lo que queremos es un poco romper ese paradigma, ¿no? Porque obviamente el estudiante de Toulouse-Lautrec tiene un perfil y tiene una disposición hacia el diseño y tiene ese talento innato, a veces más, a veces menos, pero todos lo tienen, ¿no? Otro rasgo interesante era que ante ejercicios que demandan mucho tiempo, el alumno tiende a aburrirse, pues, ¿no? A cansarse. Están más bien acostumbrados a hacer pocos trabajos y eso hace pues que a veces los más talentosos también tengan pues, midan sus fuerzas y sientan que no necesitan dar el 100% para poder sacar una buena calificación, ¿no? Presentan miedo al error, siempre necesitan que uno como profesor les esté validando los pasos que dan. Y también los docentes a veces pensamos, ¿no? Que no van a poder con la carga de trabajo que les damos, ¿no? Eh, por otro lado, también pensamos que en esta coyuntura del COVID, ¿no? Sería bueno reformular los ejercicios porque no es fácil, pues, conseguir materiales, no es bueno que los chicos salgan a buscar los materiales y se expongan a esta nueva coyuntura, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese alumno cuando pasa al siguiente nivel, ¿no? Porque nosotros también, o sea, los tenemos en segundo y también en tercer ciclo. Y también conversamos con nuestros colegas, ¿no? De tercer, cuarto ciclo y ellos nos dicen, ¿no? A veces como una crítica constructiva nos dicen, mira, pero José, hemos encontrado que tus alumnos les falta esto, o pareciera que no saben conceptualizar o sonificar o investigar. Y nosotros le decimos, no, todo eso se ha realizado, hemos hecho trabajos de ese tipo, ¿no? Tienen las herramientas, pero ellos tienen que invertir tiempo de su taller para repasar cosas que se hicieron en el segundo ciclo, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué pasa eso si se los hemos enseñado? Y es que el alumno pues se olvida. Las lagunas son como más amplias, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque yo creo que no tienen, no aplican lo aprendido de manera regular, ¿no? Como que lo hacen pocas veces y eso genera estas lagunas. No muestran un buen flujo de trabajo en cuanto al proceso de diseño o a veces están más enfocados hacia el tema de los accesorios y el escoger la paleta de colores que a intervenir el espacio, ¿no? Entonces con José y yo, ¿no? Que aparte de ser colegas, somos grandes amigos, siempre conversamos del tema y decíamos, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? Y comenzamos a enfocarnos en otras disciplinas que no tengan que ver con la arquitectura. Por ejemplo, en el deporte, ¿no? Vemos todos estos, ahora que están las Olimpiadas tan cerca, vemos estas grandes potencias mundiales y estos equipos que logran muchas medallas y rompen muchas marcas, ¿no? Y vemos cómo hacen ellos, ¿no? Cómo enfocan ellos su trabajo. Ellos también, ¿no? Reclutan chicos y chicas con talento mayor o menor, ¿no? Pero ¿qué hacen estos equipos, estos entrenadores? Les dan técnica, les dan disciplina, les plantean trabajo, rutinas, con tiempos a seguir, ¿no? Los ordenan mucho y eso hace que logren las marcas que vemos que tienen, ¿no? Trabajan una rutina muchas veces, ejercicios con muchas repeticiones, pero con pocas cargas para poder entender de qué tratan, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y me imagino que todos concuerdan con nosotros en esto, es la típica frase, ¿no? Tenía mucho talento, pero no pudo destacar, ¿no? En el deporte. ¿Cuántos deportistas han quedado en el camino y de repente otros que de niños no eran tan talentosos lograron llegar a cumplir sus metas, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos aplicar en nuestros talleres de diseño, ¿no? Ojo, acá no estamos diciendo que lo que estén haciendo nuestros colegas esté mal, no es que se esté enseñando mal, sino que lo que queremos plantear es la intensidad, ¿no? Y las cargas de trabajo para lograr que el alumno lleve su resultado al máximo posible, ¿ok? Sí. ¿Listo, José? ¿Tu turno? Sí, claro. A ver, Pedro hablaba de deporte, pero si lo llevamos a otro rubro, al mundo del arte, al mundo creativo, también existe lo mismo, no solo en el deporte. Por ejemplo, un músico, un cantante, tienen que ensayar una y otra vez, muchísimas veces, tocando o cantando la misma canción para llegar a unos tonos exactos, para poder hacer presentaciones en diferentes situaciones, conciertos, grabar discos, pero está ensayando en el mundo artístico de la ilustración o del dibujo. A mí me gustan mucho los cómics, por ejemplo. Los artistas de cómic, siempre cuando uno le pregunta, ¿y cómo comenzaste? ¿Qué hiciste? Lo que te responde son 12 horas de dibujos al día.
desde tanta edad están dibujando, dibujando, dibujando la misma postura, la misma posición, el mismo personaje. Es por eso que cuando uno va, por ejemplo, a uno de estos eventos, como la Comic Con, por ejemplo, y te encuentras con tu artista favorito y le pides un dibujo, agarra un plumón y te hace un dibujo de un personaje o de un superhéroe en un minuto, sin pensarlo, porque lo ha practicado tantas veces que es permanente. Y eso tiene que ver con el área creativa. Nosotros hemos planteado una estrategia de enseñanza similar, porque arquitectura también tiene que ver mucho con creatividad. ¿Qué hemos realizado? Es generar una dinámica donde podemos hacer pequeñas dosis de manera concreta en cada tipo de ejercicio. Uno de los antecedentes que comentaba Pedro era que antes se hacía solo de repente 2 a 3 proyectos por ciclo. Nosotros pensamos que el alumno, como entra con una edad espacial muy inicial, no podemos enfrentarlos a un proyecto muy largo ni de alta complejidad al inicio. Tiene que ser corto, tiene que ser concreto. Sobre todo en esa época de la pandemia, como dijo Pedro, conseguir materiales por una maqueta es difícil. Entonces no le pidamos maquetas grandes, no les pidamos maquetas proyectos tan difíciles de conseguir, de dónde conseguir los materiales o tan complejos. Pidámosle cosas concretas. Como por ejemplo, el primero de los ejercicios que nosotros enfrentamos o que les damos a los alumnos es un ejercicio que comienza el primer día de clases y acaba en 2 sesiones. El alumno definitivamente dice, se preocupa porque dice, ¿cómo voy a enfrentar esto tan rápido? Pero de pronto en el tercer ejercicio hemos hecho lo mismo. Primero 3 sesiones, luego 4 sesiones, luego 5 sesiones con los ejercicios. Y en el tercer ejercicio el alumno ya no pregunta qué hacer. Ya sabe qué hacer. Lo que hacemos es entrenarlos. Vas a hacer el paso 1, 2, 3. En el siguiente paso 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y así. Y el paso 1 ya se lo saben. ¿Qué estamos logrando con eso? Que el alumno esté en constante entrenamiento, que esté alerta. ¿Ok? Recuerden que nosotros tenemos como objetivo, dentro de esta dinámica, que el alumno pueda diseñar y no depender del talento, que esté entrenado en pequeñas dosis, concretas, comenzar de baja complejidad y llegar a un proyecto de alta complejidad. Llevamos 5 ciclos haciendo esta estrategia. En pandemia ha mejorado porque la efectividad tiene que ser mucho más rápido. El alumno puede realizar, y es más, este último ciclo que ha pasado, nos hemos dado cuenta de que todavía puede hacer mucho más ejercicio de los 5 ya planteados. Y bueno, luego de analizarlo, este proyecto, hemos llegado a una serie de conclusiones muy interesantes. Primero, la metodología mantiene al alumno alerta, no se aburre en un proyecto. El conocimiento o el aprendizaje es constante y es real. Cuando pasa a otro ciclo, no se olvida lo que está aprendiendo. Diseñar siempre de baja complejidad a alta complejidad con ejercicios cortos, lograr que el alumno pueda enfrentar un próximo taller que trata ya de un espacio interior. Y como les repetía, la enseñanza es totalmente permanente. El alumno aprendió una metodología que puede memorizar y que puede, que lo puede usar como herramienta para enfrentar cualquier otro proyecto. Luego de eso, nada más. Creo que con eso damos por terminada la charla, Gustavo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy amable, muy interesante, estimados colegas. Vamos a hacer un cierre en un ratito, así que muchas gracias por la presentación, se ha escuchado estupendo y se han visto estupendos también. Listo, gracias. Entonces, Gracias. voy a dar paso a la siguiente presentación y le quiero dar la bienvenida a la siguiente ponencia. Vamos entonces a enseñanza del diseño en pandemia. Prácticas, desafíos y prospecciones futuras. La siguiente ponencia estará a cargo de Paola de Lima Vichy, de Universitachi Estação de Sá, Brasil. Bienvenida, tu espacio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Eu sou Paola, sou professora aqui do Rio de Janeiro, atualmente da Faculdade Estácio de Sá, e sou pesquisadora da Escola Superior de Desenho Industrial, fazendo meu doutorado sobre ensino de design. E eu comecei o doutorado ano passado e começou a pandemia junto. Então, meu trabalho de doutorado vai ser sobre o ensino de design na pandemia, né? O que a gente pode tirar de insights aí para a continuação, né? Para o ensino de design no futuro. E esse trabalho é um recorte do meu doutorado,
que eu fiz 2 questionários, né, com alunos e professores de faculdades aqui da cidade do Rio de Janeiro, em 2 momentos distintos, né? Eu quis fazer esse recorte só aqui na cidade para trazer insights para a minha pesquisa, que essa pesquisa é uma pesquisa longitudinal, né, onde eu vou avaliando o que vai acontecendo no ensino durante a pandemia, por isso que é muito interessante eu estar aqui assistindo o trabalho dos colegas. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente conta com 14 instituições de ensino atualmente, né, entre instituições privadas e públicas, e a gente tem um cenário um pouquinho diferente. As instituições públicas, elas começaram as aulas remotas depois das instituições privadas. Então, por isso que eu fiz o questionário em 2 momentos diferentes para abranger todas as instituições, né? Então, tem um perfil um pouquinho diferente. E foi bem interessante esse questionário, embora tiveram algumas respostas muito comuns, né, que a gente já sabe, sobre essa questão, visão dos professores, né? Os professores tiveram como pontos positivos nessa pandemia alguma questão de melhoria de tempo, de se adaptar novos aprendizados, adaptar plano de aula, melhorar plano de aula. E isso foram os pontos positivos que eles citaram, né? E a aproximação com os alunos, com outros professores também, com outras pessoas, né? Embora tivesse nessa questão remota, eles citaram essa questão da aproximação com outras pessoas. E os alunos já tiveram uma visão um pouquinho diferente, dizendo que essa aula online, né, flexibilizou o estudo, né, por conta das aulas ficarem gravadas, poder assistir em outros momentos, né, que a gente teve essa questão aqui no Rio de Janeiro, como em vários lugares também do mundo, né, de aulas gravadas, poderem assistir em outros momentos também. E um ponto interessante que os alunos citaram foi essa questão do contato, né, com os professores, que, embora estivesse nesse modelo virtual, eles falaram que aproximou mais, né, eles se aproximaram mais dos professores. Isso já foi um ponto negativo que os professores citaram como o excesso de trabalho, né, por ter que migrar subitamente para esse modelo remoto, aumentou a demanda de ter que aprender novas tecnologias, ferramentas, né? E mais esse contato também com os alunos aumentou muito, demandando mais trabalho. Então, esse foi um ponto negativo. Um ponto negativo muito citado nos questionários aqui foi a questão das aulas práticas, né? De como você ministrar a aula prática. A gente está falando de um curso de design que tem essa característica de maneira virtual, manipular material, mostrar, então você fazer uma aula de desenho, né, como os professores agora estavam falando sobre essa questão do exercício, que eu achei interessante, né, de como você conseguir dar essa atenção, o acompanhamento do professor para o aluno. Isso foi comum, né, nos 2 questionários dos alunos e dos professores nos 2 momentos, né, como o professor acompanha isso e os alunos também se sentirem um pouco prejudicado nessa relação das aulas mais práticas, né? E os alunos citaram muito como negativo a questão de aumento da distração, da dispersão, né, por conta da tecnologia, de estudar cada um no seu espaço, a questão da internet, né, a questão de equipamentos, já que tem muita desigualdade, né, ainda, a gente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, as instituições são bem distintas, então teve uma questão também de falta de acesso aos equipamentos. Então, esse questionário foi interessante, embora, né, os resultados foram assim, bem o que a gente já tem visto, né, em vários artigos, várias discussões aí do mundo sobre essa questão de tecnologia e tal, de problemas, né? Um ponto que eu achei interessante, aí eu destaquei 3 pontos, acho, como os principais desafios, né, que foram as questões técnicas, né, que é uma questão lógica agora, sociais e emocionais, que a gente está falando de ensino, né, a gente tem que trazer também essas questões, né, principais aí. E com esses primeiros questionários, eu vou fazer outros agora também, para tentar identificar o que, né, mudou já na percepção desse público, né, dos alunos e professores, que o objetivo é esse, identificar essa percepção
dos alunos e professores, né? E o que ficou mais forte o que eu pude tirar como insight, né, como principais desafios, foi a questão de virtualizar esses aspectos mais sensoriais do ensino, né, e os aspectos mais humanos, porque virtualizar as aulas, virtualizar o som, a imagem, como a gente está fazendo aqui, não é fácil, né, mas é possível. Mas a questão de virtualizar, mostrar o material, mostrar um desenho numa mesa de um aluno, né? A questão da sensorialidade, a questão da relação professor-aluno, né? De como você olha para o aluno e vê se ele está ali prestando atenção, se ele está gostando e não está. Então, saiu muito forte essa questão da virtualização. E eu estou estudando também sobre essa diferença, né, de ensino à distância, ensino online e ensino remoto, que eu acho que já entra como uma nova categoria, porque a gente tem características distintas em relação ao que é à distância, o que é só online, o que a gente está fazendo remotamente, que é uma adaptação do ensino. E, embora eu esteja falando sobre essas questões humanas e sensoriais, o que fica forte, que acho que para mim a continuação da minha pesquisa, é usar a tecnologia como aliada, né, como os professores estavam até falando aí, essa questão, né, achei bem interessante, do treinar, né, do exercício constante, usar a tecnologia como a nossa aliada, mas também entender essa relação da tecnologia do ser humano. Então, acho que o meu objetivo da tese de doutorado é essa, né? Entender como se dá essa relação, quais são os limites, né, da tecnologia e da relação ser humano, né? Então, é pensar e fazer esse ensino de design de uma maneira que traga crescimento e aprendizado para a gente, né? E para concluir, ficou muito claro que assim a tecnologia veio para ficar com a pandemia, tá? Já concluindo, a tecnologia veio para ficar, né, com essa pandemia, mas a gente tem essas relações que não podem ser digitalizadas, né, que são esses aspectos interrelacionais, tá? Que é essa questão da comunicação, da expressão e da colaboração, e até entender como que se dá esse limite aí daí para frente. Então, é isso. Obrigada, gente. Esperamos agora, né, o tango ano que vem. Bueno, muchísimas gracias, estimada Paola. Muy interesante, escuchando tu ponencia. Siempre da para pensar si hablamos de humanos o de poshumanos. Después en un ratito lo charlamos. Así que bueno, muchas gracias, Paola. Y tengo entonces el gusto de presentar la siguiente ponencia. Vamos a ver. Retos de docentes diseñadores ante la modalidad virtual. Esta ponencia estará a cargo de Dafne Flores, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del campus Tabasco, de México. Bienvenida, Dafne, este es tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, pues la pandemia ha representado un reto académico en las prácticas tradicionales de la enseñanza del diseño. Enfrentarnos a solo esa posibilidad de clases en línea en materias teóricas y prácticas ha sido de especial sensibilidad en mi práctica como docente. Abordaré aspectos como el contexto, la estrategia general, el trabajo en equipo, el lugar de trabajo, inversión, ajustes de estrategias de aprendizaje, criterios de evaluación y aspectos psicológicos. Todo fue tan rápido, muchas posibilidades se abrieron en nuestro camino, la práctica docente, y yo me preguntaba cómo adentrar a mis alumnos a temas de tal manera que pudieran aprender como si estuviéramos en la modalidad presencial. Tenía asignadas materias teóricas y prácticas, y bueno, pues voy a abordar el ejemplo de la materia de dibujo, en la que en un inicio, cuando todo esto empezó, pues yo visualizaba a los alumnos que iban a entrar de nuevo ingreso a la carrera de diseño. En la plataforma visualizaba a algunos alumnos, no estaban todos,
Y son esos alumnos que uno no conoce, uno no sabe pues cómo rinden en clase, con qué energía vienen, ¿sí? Me hacía muchas preguntas. ¿Sí? Ellos eligieron esta carrera antes de que pasara la pandemia, ¿no? Ellos traen muchos sueños. También pensaba, quizás tengan familiares enfermos, habrán tenido pérdidas familiares cercanas, amigos cercanos. ¿Cómo se sentirán de no haber podido tener una graduación como siempre, ¿no? En la preparatoria? Y bueno, todas estas preguntas me hacía para ver de qué manera poder hacer más tangible, ¿no? Esa cercanía, sobre todo como diseñadores que tenemos en el aula, ¿no? Analicé que el material de apoyo debía ser aún más atractivo para los alumnos. La capacitación en tecnología fue primordial. Hacer una lista de nuevas herramientas para impartir mis clases. Por lo que comprar materiales fue mi primera estrategia. Lámparas, cámaras externas, brazos, tripiés, micrófonos, hacer más visuales las guías, no solamente la planeación y documentos que tienen los chicos en la plataforma, sino hacerla más visual, porque ahí era todo, o sea, solitos, ¿no? Ellos desde sus casas. Y bueno, el uso de la plataforma digital institucional se redobló, los recursos digitales de la misma se vieron favorecidos, haciéndola cada vez atractiva visualmente hablando. Antes de mostrar, pues todo lo que se mostraba en físico, ¿no? En el caso de dibujo, donde los ángulos, las perspectivas son importantes, donde de mesa en mesa, respirador está uno con los alumnos, me planteaba cuál va a ser la estrategia, cómo vamos a hacer en tiempo real el que podamos estar compartiendo imágenes. Y bueno, pues también eso nos abrió posibilidades de comunicarnos más a distancia que a veces estando en modalidad presencial. Como institución, ante el confinamiento en marzo del 2020, el primer paso fue suspender clases una semana para reorganizarnos, capacitar de forma inmediata a los profesores, varios familiarizados con la tecnología, softwares, plataformas para conferencias, juntas virtuales. Bueno, entre los profesores hubo un apoyo, todos nos ayudamos, nos compartíamos links de tutoriales, incluso hasta, digo, si uno compraba una lámpara o equipo para las clases en línea, eso también funcionó muchísimo porque uno encontraba, localizaba los productos, nos compartíamos los links y pues todos hacíamos compras. Hubo una inversión, ¿no? De parte tanto de la institución como de los profesores, ¿no? Cuando concluimos el semestre y nos preparamos para el inicio de clases, se redoblaron los cursos de capacitación, se hicieron adecuaciones a las experiencias de aprendizaje, a las experiencias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Se innovó creando canales, streams, para contar con las sesiones en línea, que la tuvieran disponible, ¿no? Que los chicos, si bien por el internet, por la falla eléctrica, si no pasara esto de que pues ya me perdí la sesión, tienen disponible los streams con todas las sesiones, además de que pues también se habilitaron plataformas exclusivas para las asesorías en línea. Bueno, teníamos que replantear los tiempos para las actividades y lograr los objetivos de cada materia. Desde los cursos de capacitación, los profesores estuvimos inmersos en aprender diferentes plataformas de sesiones en línea. Como les decía, todos nos estuvimos apoyando hombro a hombro y bueno, el rey, ¿no? de las conversaciones, ahora sí que para las aplicaciones de mensajes fue el WhatsApp, el rey fue el WhatsApp entre docentes, pues he estado leyendo, ¿no? Que un efecto, ¿no? de la pandemia es que ha logrado que la gente se comunique más que antes. Y bueno, en el caso del trabajo, el lugar de trabajo y la inversión, también, como todos, nuestras casas se volvieron oficinas. El comedor o lugares especiales de las casas se convirtieron en aulas. Pensar en el sitio idóneo para no interrumpir las clases de nuestros hijos, para poder impartir las clases con buen sonido,
buena acústica, buena iluminación, tener un espacio especial para colocar lámparas, brazos, tripiés, cables, entradas de USBs, ¿sí? Tener más extensiones de ese tipo. Y bueno, algo importante también a considerar fue el fondo, ¿no? El fondo, cuando tenemos esto, ¿no? De estar hablándole a la cámara, fue algo totalmente nuevo, no estábamos acostumbrados, pero sí también pensar en el fondo para no tener distractores para los alumnos. Un fondo plano, un fondo que no causara estrés visual, ¿sí? Y que no, si de por sí no teníamos como que digamos, el control directo de manera presencial, bueno, es por lo menos que también detalles como esos, ¿no? Cuidar. Y bueno, contar con los cables, como les decía, incluso tener, todos tuvimos esta inversión, ¿no? De contratar hasta el Wi-Fi, digo, el Internet con mayor velocidad, y tener incluso cables, ¿no? Porque a veces el Wi-Fi falla, ¿no? En especial en Tabasco vivimos una inundación histórica, entonces algunos alumnos estaban incomunicados, tuvimos que ser más flexibles y considerar, bueno, que parte de la enseñanza, ¿no? En una institución son los reglamentos pues, de asistencias, de participaciones y demás, pero sí tuvimos que tornarnos mucho más flexibles en el sentido de que, pues, debido a las inundaciones, estuvieron incomunicados muchos alumnos, incluso comunidades, ¿no? Se les iba la luz, no tenían servicio de internet, etcétera. Entonces, habría que agudizar las estrategias para comunicarnos y cómo llegar a los alumnos. Ante la situación se requirió diseñar estrategias para las actividades en clase, actividades sincrónicas, asincrónicas, nuevos criterios de evaluación, replantear los tiempos de actividades, se rediseñaron los recursos didácticos para hacerlos más atractivos, más funcionales, se consideraron aspectos de flexibilidad, lo que les decía ante las fallas eléctricas. Bueno, en cuanto a los aspectos psicológicos, uno de mis pensamientos era sobre los nuevos alumnos. Como les decía anteriormente, yo me preguntaba si estaban pasando por algún duelo, una pérdida familiar o amigos cercanos al COVID-19, si estarían motivados. Eran preguntas para plantear estrategias en clase, pensar qué es lo que son los primeros semestres, cuando los chavos están decidiendo su carrera y teníamos que, pues, ahora sí, aclarar sus ideas, ya sea que convencerlos, ¿no? Que la carrera de diseño es la que ellos querían estudiar, ¿sí? Y también pensar si ellos venían sensibles, si venían, incluso los docentes, o sea, en lo personal tuve la pérdida de mi padre, posteriormente tuve pérdida de otros familiares ante esta pandemia, y era el control de las emociones, era el ver, darle buena cara, ¿no? A estas situaciones de la pandemia. Y bueno, mi deseo de compartir, de apoyar a mis alumnos me hizo estar con una actitud positiva, con la energía para transmitir no solo los conocimientos, sino experiencias satisfactorias, que se sientan apoyados tanto alumnos como profesores, y eso les dé confianza y no se queden con dudas, lo cual mejorará su desempeño académico. Y bueno, para finalizar, el adaptarnos, sobre todo la adaptación, ha sido nuestra fortaleza, somos creativos, y como profesora de diseño, el reto significó cambios positivos, diseño de estrategias, inversión, dedicación, proactividad, asertividad, empatía, solidaridad, aún en el dolor de nuestros corazones por pérdidas familiares y poder despedirlos. Ha sido la oportunidad de abrazar la enseñanza en diseño, así como elevar la calidad de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Dafne, por tu presentación. Nos ha llegado al corazón a todos, creo. Así que muchas gracias, Dafne. Vamos entonces a la siguiente ponencia. Experiencia de virtualización de asignatura de seminario de título para la carrera de diseño industrial de la Universidad de Santiago. Dicha ponencia estará a cargo de mi estimado colega Fabián Geno, Universidad de Santiago de Chile, Chile. Todo tu espacio a partir de este momento.
Hola, buenos días, muchas gracias. En esta oportunidad quiero mostrar más o menos cuál fue nuestra experiencia con respecto a la asignatura de seminario de título. Ustedes comprenderán, como para hacer un contexto, la Universidad de Santiago es una universidad bastante tradicional en Chile, es una universidad que tiene 152 años actualmente, así que se podría verbalizar que fueron 151 años de un modelo muy clásico con respecto a cada una de sus actividades, pero eso no quiere decir que no estaba llano a acelerar sus procesos con la etapa de la pandemia. Teniendo eso en consideración, soy el coordinador de la asignatura de seminario de título, teniendo en cuenta cuando llegó la pandemia, ya los alumnos ya habían cumplido, se podría decir, su ciclo académico por completo. ¿Y esto qué empezó a ocurrir? Técnicamente, por lo menos lo que sentíamos acá en Chile era que la pandemia iba a durar un par de meses, ¿ya? Pero cada vez que iba pasando los meses, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a tomar algunas determinaciones. Hablando con los alumnos, y empezamos a trabajar y ellos nos verbalizaban que más allá de que existiera la pandemia, que pudiera durar un año o meses, pero ellos querían hacer el cierre de su ciclo académico. Teniendo eso en cuenta, partimos con el equipo de trabajo de la universidad, de la facultad y de la carrera, empezar a armar protocolos para hacer experiencias de la virtualización de estos elementos, de esta instancia académica. Entonces, empezamos a ver qué era lo que ocurría y dentro de lo que faltaba para la carrera eran unos protocolos de cómo ejercer esta actividad virtual, ya que por un lado estaba el conocimiento de los alumnos, se podía hacer la instancia académica de forma virtual, para poder presentar como esta idea dentro de la facultad o de la universidad. Se dijo que muchas universidades alrededor del mundo ya tienen esta instancia de poder ejercer esta actividad de sus lecturas de seminario de título de forma virtual, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, levantamos los requerimientos de los alumnos y uno de sus grandes sustos o miedos era de que si a ellos se le caía el internet, si es que a ellos había un delay dentro de la conexión o si es que justo por ese motivo no podían conectarse ese día, que eso le pudiera afectar académicamente su nota, ¿ya? En base a eso se generó un protocolo, que es el protocolo de defensa de la actividad de seminario de título, la cual está formado por un ítem que son informaciones generales, las cuales al alumno se les dice en conjunto a los profesores correctores y guía que si por ese motivo se llega a caer la conexión a internet para cualquiera de ambas partes, esto no va a afectar su proceso académico, que específicamente lo que buscan los alumnos, que son las notas, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, se empezaron a hacer estos protocolos que se pide a los alumnos que estén en un lugar acorde para esta instancia académica, que puedan tener, si ellos estiman conveniente, pueden estar sus familiares, pero que el resto de los expositores de la comisión no interrumpa y no genere un estrés mayor a cada uno de los alumnos. Técnicamente lo que buscábamos era generar este protocolo para que ellos puedan ejercer esta actividad. Después de eso viene una etapa de cada uno de los pasos que tiene que cumplir para poder cumplir estos requerimientos académicos. Son 8 pasos, los cuales se solicita que el alumno ingrese 5 minutos antes, que haga una prueba de sonido y de imagen, muy similar a lo que hicimos
Hoy día se sube su PPT en el protocolo inicial, en la información en general de este protocolo, se solicita que sea PowerPoint. No estamos permitiendo utilizar distintas otras plataformas que puedan ser de animaciones o plataformas que sean mucho más interactivas, ya que tenemos que minimizar los riesgos de los delay o de los recorridos de informaciones entre un computador y otro. Teniendo esto en cuenta, se pasa al proceso solemne, el cual el profesor hace este proceso de presentación del alumno. El alumno presenta su examen. Este examen tiene un tiempo de aproximadamente entre 20 a 30 minutos, con una idea fuerte que sea los primeros 5 minutos, para que de esa manera los profesores poder enganchar y al público que está participando de esta presentación. ¿Qué ha sido lo beneficioso de esto? Uno, que una universidad que es bastante tradicional está tomando en consideración poder utilizar esta alternativa. ¿Y cuáles fueron los puntos que está tomando la universidad esta alternativa? Uno, que fue el aumento de los resultados de las notas por parte de los alumnos, teniendo en consideración que en Chile la escala de nota es de 1 a 7, la carrera tenía, o los alumnos tenían un promedio de titulación de un 4 a un 5, y con la forma virtual ha aumentado entre un 6 y un 6,5, ¿ya? Por el otro lado, se hizo también una pauta evaluativa que se hizo pre el examen y obviamente se hizo una contralectura posterior, y los resultados que arrojó esta encuesta fue que fue menos estresante, y ahí es un tema no menor, porque yo creo que eso, menos nivel de estrés, puede ser obviamente por la presencialidad de su comisión, obviamente cara a cara, que al tenerla de forma virtual ha disminuido considerablemente el estrés. Y también otro punto que es no menor, que las tesis se empezaron a hacer mucho más social, ya que los alumnos se les pasa el link de conexión, ya que nosotros utilizamos también la plataforma Reúna Zoom, ya que es una de las plataformas que utiliza la universidad y que nos solicita que por favor tenemos que usar esta plataforma. Y en este caso los alumnos le hacen llegar a cada una de las personas que estiman conveniente que participen a esta lectura de tesis, este link. Y eso ha generado que los resultados han ido aumentando considerablemente en cada una de las presentaciones, y eso ha llevado que el promedio de defensa, de nota de defensa de título de los alumnos ha sido más alta y les permite postular a más becas y postular a posgrado. Que era algo que era una de las variantes positivas que ha tenido esta experiencia. Teniendo eso en consideración, lo que se ha buscado con esto es de qué manera los alumnos que partieron en un proceso sin pandemia puedan continuar con su proceso académico, teniendo en consideración las mejores alternativas y de cómo minimizar cada uno de los riesgos, para que de esa manera poder terminar sus ciclos académicos y poder ser parte de esta tan linda profesión que es el diseño industrial. Así que muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, la esperaré en el foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fabián. Muy interesante tu ponencia. Ya seguramente vamos a charlar un poco más para contar acerca de los protocolos que también mencionás. A continuación, entonces, voy a presentar la siguiente ponencia. El diseño en la vida nómada, sedentaria
inmigrante en la pandemia del siglo XXI. Dicha ponencia estará a cargo de José Luis Lanvin, del Centro de Artes Decorativas de México. Estimado colega José Luis, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la Universidad de Palermo por este foro. Yo soy maestro en diseño de interiores, llevo 25 años de docente, coordinando docentes y también haciendo planes y programas de estudio. A veces por el miedo a nuevas herramientas, nos volcamos completamente, en este caso, a todos los aspectos tecnológicos, pero perdemos de vista lo esencial, como decía Foucault, perdemos de vista que la educación es un acto social completamente. Y en este acto social, bueno, cada quien ahora socializa desde diferentes puntos y no convergemos físicamente en el mismo lugar. Y bueno, siempre ha habido nómadas, los soldados romanos, los comerciantes como Marco Polo, ha habido gente sedentaria y hay gente migrante de un país a otro en busca de nuevas alternativas. Y antes se daba en la parte profesional o en la parte del trabajo, pero ahora se está convirtiendo todo esto en la migración de estudiantes. Cuando empezaron con esta idealización, algunos nómadas digitales de irse a trabajar a la playa o irse a trabajar a una cafetería, bueno, ahora los estudiantes ya lo están haciendo. Pero también tenemos estudiantes que viven hacinados en su casa y que están estudiando quizás desde algunas tecnologías que nosotros no tomamos en cuenta, como las clases sociales más desfavorecidas, que toman una clase en un celular y con una muy mala conectividad, y que tienen esta vida casi de claustro, esta vida monástica, en la que cada quien se mete a sus habitaciones a hacer algunas actividades y tienen espacios colectivos que se interrumpen con las actividades de padres, hijos, hermanos, etcétera. Vemos, por otro lado, contrastes de gente que migra y que está dejando la educación porque se van a otro país con las deficiencias que implican la migración, ir a otro idioma, no poder entrar a una educación formal por no tener documentos, y por otra parte vemos a la gente de las clases más favorecidas que pueden tener hasta un estudio en su casa o armar todo un salón en la recámara con internet de alta velocidad. Los estudiantes que quisiéramos todos, pero generalmente la mayoría de estudiantes pues pierden la concentración por todas estas cosas. Adicionalmente, bueno, pues tenemos otras barreras del proceso de enseñanza y aprendizaje, como el efecto Google, donde por saber que Google tiene todo el conocimiento, ya pierdo la memoria, pierdo el juicio, y el juicio es de los influencers, pierdo la creatividad, la comunicación. Tenemos esta adicción de los jóvenes al Instagram, y a que sea como una referencia, una fuente poco confiable, pero al final de cuentas una fuente de referencia continua, más la apnea del WhatsApp, cosas que fueron diseñadas no para educar o para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ahora las utilizamos dentro de este proceso. Incluso, como mencionaban por ahí, los maestros se comunican por WhatsApp o por Facebook, y el Facebook es el nuevo bullying que ha salido de las aulas
para llevarlo a una sociedad mucho más amplia y crear una depresión en donde el alumno ya tiene cierta reticencia a estar en contacto con otros. Al final de cuentas, lo que hemos olvidado muchos de los docentes es que nosotros que crecimos en una generación donde los valores eran la colectividad, donde había carencia de herramientas, carencia de tecnologías, carencia de opciones. Crecimos con esta parte de tener mucha información, estadísticas para todos, memorización de conceptos, etcétera. El valor principal era la pareja, la intimidad, y teníamos una visión de futuro. Y desde ese punto de vista, queremos educar, sin tener empatía, a la generación que Lipovetsky ha dicho o mencionado como la generación del vacío, o como la generación líquida de Bauman, o como la generación de la transparencia de Jung Chul. Estas generaciones donde actualmente lo más importante es el individualismo hedonista, donde yo quiero una pastilla mágica para diseñar de un día a otro y subirlo a mis redes sociales. Creemos que estamos generando consumidores responsables y diseñadores responsables con el aspecto ecológico, ambiental, pero lo que estamos generando son diseñadores que fomenten el hiperconsumo y que todo sea efímero, que tengan menos libertad social y que no sepan, sobre todo esta es la parte más importante, que no sepan diferenciar entre conocimiento e información. Porque si yo no sé utilizar la información, no tengo conocimiento, no tengo esta parte de aportar a un mejor futuro. Además, los jóvenes han preferido el juicio de las redes sociales por encima de familias y pareja. Ya no quieren entender de estos conceptos y su intimidad es pública. Su intimidad la publican todo el tiempo. Incluso eso hace que se vuelvan todavía más individualistas y que ya no quieran trabajar en proyectos colectivos. Vimos como la semana pasada ya mucha gente que estaba trabajando en Apple empezó a renunciar y ahora quieren hacer una huelga o presionar para ya no trabajar como diseñadores colectivamente para una marca, porque ya ahora tienen esta idea de trabajar en una vida nómada, trabajar en Miami con un sueldo de Nueva York, o incluso trabajar en un país de tercer mundo con un sueldo de primer mundo. Y tienen esta visión extremadamente cortoplacista del carpe diem que inventó, bueno, primera palabra que dijo Homero antes de Cristo, y que ahora se ha convertido en el YOLO, en You Only Live Once, ¿no? Es vivir el momento sin entender las consecuencias futuras que pueden haber con estas condiciones de vida actual y que se está idealizando como si fuera una parte del entretenimiento. Frente a eso, los docentes tenemos que tener dominios no solo de contenidos y la didáctica, sino también una imagen personal atractiva, pero conservar la imagen institucional a la distancia. Tener un dominio completo del software, de las plataformas, del Zoom, del Google Classroom, entre otras, pero saber usar 3 o 4 o 5 cámaras para una práctica, para poder enseñar una maqueta, para poder enseñar la plástica y la materialización de los objetos, que eso no nos permite hacerlo el mundo digital.
y sobre todo para desarrollar el pensamiento creativo. Entonces, es muy importante que entendamos que la idealización de los jóvenes, de los estudiantes, no solo es en estar atrás de una computadora cómodamente en su casa, es una educación que cada vez es más polifacética y que simplemente estamos aumentando herramientas que nos permiten ampliar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser, como decía Foucault, tenemos que ser un contenido sumamente atractivo, que la educación tiene que ser un contenido de deseo, casi como lo son los contenidos de entretenimiento. Si llegamos a ese punto, vamos a poder captar mucho mejor la atención de todos los alumnos y dejar a un lado este miedo, tanto a la tecnofobia como el lado opuesto de estar 100% conectados 24 horas al día. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante tu presentación, muchas cosas como para debatir acerca de nuestra actividad como docentes, fundamentalmente teniendo hoy bajo tu presentación, José Luis, enfrente de nosotros elementos tan distorsivos y seductores para nuestros alumnos, ¿no? Cómo los docentes podemos llevar adelante al menos esas competencias, al menos es muy interesante el enfoque que le diste como para poder desarrollarlo posteriormente. Entonces voy a dar lugar a la siguiente presentación. Yo creo que llegó López Vaca, ¿no, María? Sí, ya está en la sala y ya tiene habilitado los Perfecto, permisos María. para compartir micrófono y cámara. Muchas gracias, María. Entonces, voy a presentar la siguiente ponencia, Design for Emergency, soluciones colaborativas de diseño para escenarios post-pandemia. Estará a cargo de nuestro colega Andrés López Vega, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Ambato, un lugar donde yo fui a hacer una presentación hace relativamente poco, un lugar que tengo mucho, mucho cariño y mucho respeto. Así que, bienvenido, querido colega, este espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos. Para mí un gusto también estar acá, compartiendo con todos los compañeros estas experiencias. Sobre el tema que yo voy a tratar hoy, es un tema que, bueno, encaja dentro del contexto en el cual nos estamos refiriendo. Antes que nada, pues me voy a presentar. Yo soy Andrés López, soy diseñador industrial. Soy profesor en la Universidad Técnica de Ambato, justamente donde estuvo Gustavo hace algún tiempo. Y bueno, el proyecto Design for Emergency es un proyecto que nace justamente en este contexto de la pandemia y de cómo se revolucionó repentinamente la vida de toda la humanidad, ¿no? Se vio, por ejemplo, en cómo en pocos meses las personas tuvieron que cambiar radicalmente sus hábitos, sus prácticas sociales, y bueno, durante las primeras fases de esta problemática global se evidenció de igual forma como muchos sistemas no estaban preparados, desde los sistemas más complejos hasta los sistemas más sencillos o simples como los nuestros, los propios, los de uso cotidiano. Y bueno, y se vio cómo esos sistemas, digamos, de alguna manera resultaron inadecuados para los cambios de rutina generados a partir de esta problemática mundial. Dentro de ese contexto nace el colectivo Design for Emergency, una iniciativa que nace en Italia con un proyecto, digamos, piloto, justamente para dar respuestas rápidas dentro de la primera etapa de la pandemia.
con una metodología muy sencilla, buscando justamente, como decía, dar respuestas rápidas a través del diseño. Por ejemplo, se enfocaba en 4 pasos iniciales. Una encuesta de carácter cual y cuantitativo, hecha a través de a distancia. Un análisis rápido de datos para definir ciertas categorías de acción. La etapa de diseño, donde de alguna manera los mismos colaboradores de ese tiempo, de este colectivo en su fase inicial, empezaron a trabajar de una manera muy rápida. Y luego la implementación vinculados en un inicio más hacia al sector de la salud, que es el sector donde más vimos que fue la carga de esta situación pandémica en sus primeras fases, y la relación también que se tenía con el confinamiento al cual todos estábamos ligados en la fase inicial. Después de eso, esta iniciativa se fue extendiendo. Actualmente está en algunos países, alrededor de 12 países. Dentro de Sudamérica está, por ejemplo, Perú, está Ecuador también. Y bueno, se extendió de la misma forma de la cual fue concebido, ¿no? Con esta metodología rápida, de dar respuestas también rápidas, pero con un enfoque de diseño. Y para esto se incorpora ya una plataforma más depurada, una plataforma de trabajo colaborativo, designforemergency.org, en la cual se empezó a evidenciar también esta etapa de investigación preliminar. Entonces se realiza una organización alrededor de todos los países que empezaron a juntarse en esta iniciativa. Se empezó a trabajar en una investigación un poco más elaborada. Y de cierta manera se empieza a considerar el tema de los escenarios post-pandemia. Ya no solamente la etapa de confinamiento, sino la evolución de esta herramienta como una especie de crowdsourcing de diseño, que a través de los Creative Commons podían servir como una especie de repositorio también para que los diseñadores, no solamente de cada país, sino de todo el mundo, pudiesen implementar las soluciones que acá se van definiendo. Cada país tiene sus investigaciones contextualizadas de cierta manera, con datos que van cambiando, obviamente, dependiendo del contexto al cual están enfocándose a sus propias realidades. Pues hay cosas que no se pueden tampoco quizás amplificar o considerar como globales, y eso es uno de los resultados también que se fue mirando dentro de este proceso que ha tenido esta plataforma. Bueno, y actualmente la evolución que ha tenido busca servir más como una herramienta a futuro. En conclusión, este proyecto ahora, en la actualidad, busca generar respuestas dinámicas, creativas, innovadoras de diseño que puedan ser aplicables en situaciones de crisis similares, ya no solamente ahora, sino en el futuro también, conectando ya otros conceptos también como la sostenibilidad, la resiliencia, la comprensión, la predicción y el abordaje de las situaciones post-pandémicas a través de una plataforma de redes colaborativas que se constituye como la base para sostener a estas ideas semilla, y el vínculo también ya de instituciones públicas, ya no solamente quizás enfocadas a la academia, sino también a lo público y a iniciativas particulares también que se interesen en actuar desde una perspectiva de diseño. Ese sería un resumen rápido de mi parte y muchas gracias por la oportunidad. Querido Andrés, es un gusto volver a verte. Y muy interesante lo que decís, como para después, si tenés ganas, al cierre, poder encontrar tal vez en el aspecto y tal vez en la línea más latinoamericana, donde sería el centro de nuestras urgencias, ¿no? Yo recuerdo que la presentación que llevé a Ambato se llamaba Diseño Urgente. Y uno de los puntos interesantes que creo que tenemos que todavía
seguir pensando es en el aspecto latinoamericano, por dónde estarían nuestras emergencias. Si bien claramente estamos en el punto global, pero yo creo que Latinoamérica tiene mucho como para rascar en ese punto. Muchas gracias, Andrés, siempre es muy interesante escucharte. Un gusto. Entonces, vamos a la siguiente presentación, queridos amigos. Vamos a ver un poco una presentación en grupo que tiene el siguiente nombre. Estoy tratando de traducir al español, perdón, por eso es que me detuve un segundo. Mediando formas de ser y estar en el mundo a partir del diseño en equipo, reflexiones sobre prácticas proyectuales en contextos de pandemia. La presentación estará a cargo de nuestras colegas María Julia Núñez, Jacqueline Farbiats, Eduardo Figueira Silva y Luciana Perpetuo de Oliveira. Todos estos colegas pertenecientes al Laboratorio de Lenguaje, Interacción y Construcción de Sentidos, Design Brasil. Muchas gracias, queridos colegas. Este espacio es de ustedes. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos e todas. É grande prazer e uma emoção, na verdade, estar compartilhando experiências com tantos colegas da América Latina. A gente vai apresentar, então, um ensaio que a gente submeteu ao Congresso, que tem como objetivo apresentar uma abordagem metodológica chamada Design em Parceria. A gente entende que essa abordagem metodológica em ensino e prática do design, ela é um caminho potente para a gente encarar os desafios impostos pela pandemia do Covid-19, que para além das questões sobre o distanciamento social e da impossibilidade de desenvolvimento de práticas projetuais presenciais, também nos coloca reflexões sobre o papel do design e da formação de designers no cenário de crise econômica, de crise política e social, que estão sendo agravadas pela pandemia, e cujos efeitos no continente latino-americano, diante do avanço do sistema patriarcal, colonial e capitalista, nos coloca para pensar sobre o quanto precisamos pensar em outras práticas de fazer do design, que vão além do mercado de consumo e que pensem em outras formas de economia, em outras formas de estar no mundo, outras perspectivas de vida. Então, o design em parceria é uma abordagem metodológica que tem suas origens no contexto pedagógico do curso de design da PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da qual nós três fazemos parte. Ela começa a ser desenvolvida na década de 1980. Então, há 40 anos, é um pensamento projetual que vem sendo construído, que é fundado pelos professores Ana Branco e José Luiz Ripper, que começam a pensar no ensino e no próprio fazer do design, centrado não no objeto, mas na relação entre os sujeitos em contextos situacionais específicos, tendo como premissa a interação e o diálogo entre os designers atuantes nesse contexto e os parceiros do desenvolvimento projetual. Na abordagem do design em parceria, o percurso projetual ele se dá através da interlocução do designer com o sujeito que está atuante em alguma área do conhecimento e media interações com o grupo. E nessa abordagem, o designer ele trabalha com ações e objetos que têm como objetivo levantar os valores e crenças e desejos dos encantamentos dos parceiros desse grupo em que ele está trabalhando. Então, o parceiro, na abordagem metodológica projetual do design em parceria, ele é visto como coparticipante do desenvolvimento da ação projetual, que está inscrita em sentidos sociais específicos e concretos, que pode favorecer a manutenção ou antecipar novos caminhos projetuais e novos caminhos de mundo nessa atitude dialógica. A abordagem do design em parceria é uma prática que segue influenciando designers e alunos dentro do contexto da PUC-Rio, há mais de 40 anos, e o objetivo é que a gente exercite a observação e desenhe o contexto sempre ouvindo os envolvidos, para só então começar a pensar em possibilidades de projeto. E essas possibilidades de projeto, quando submetidas ao uso dos envolvidos, podem se recriar e se reconstruir na participação entre as partes. Nas palavras da Ana Branco, que é uma das fundadoras da metodologia, da abordagem metodológica, o design em parceria ela busca valorizar o que há de riqueza e de fartura ambientais, e no reconhecimento do corpo e das relações sociais como ecossistemas locais, e centram a formulação do objetivo de projeto no desejo e no encantamento desses parceiros em contextos situacionais. Bom dia para todo mundo.
prazer estar aqui. A gente entende que essa metodologia ela tem uma relação interdisciplinar muito forte com o campo da linguagem. Então, a gente articulou no nosso texto a metodologia com dois teóricos da linguagem, Paulo Freire e Mikhail Bakhtin, que são também alicerces do nosso laboratório de interação, construção de sentido. E a gente entendeu no método de Freire um método potencial que auxilia a prática metodológica. Qual que é esse método? Ele é dividido em 3 etapas, que ele parte da investigação, da tematização e da problematização junto com os parceiros. O que o Freire fazia era pegar, junto com seus estudantes, montar discursos acerca da leitura de mundo de cada um deles, tematizar sobre esse contexto e buscar novas perspectivas junto com os estudantes. Dentro da metodologia design parceria, esse método reverbera no que a gente denomina de jogos de palavras, que tenta buscar esse vocabulário universal de cada singularidade dentro do conjunto. Como que isso funciona? O design, ele, junto com os parceiros, ele cria elementos discursivos, sejam palavras ou imagens, que são referentes ao mundo de cada sujeito. A partir daí, você tem a concretização da visão de cada um, de cada perspectiva, o que monta o que a gente chama baralho de palavras, que são essas palavras ou imagens dispostas como cartas, cortadas palavra a palavra ou imagem a imagem, que cada participante, cada parceiro, monta o seu baralhinho e daí forma novas ressignificações. E a partir dessas ressignificações, o design ele consegue adentrar ainda mais, entender ainda mais os desejos e interesses dentro desse contexto sociocultural que está disposto o projeto ou ação projetiva sempre em conjunto. Daí a gente entende, junto com o Mikhail Bakhtin, que esse processo forma uma corrente enunciativa, ou seja, vários processos discursivos que vão se alterando, se co-construindo. Por isso é uma prática dialógica, é uma prática não hierárquica, é uma prática contra um sistema capitalista industrial que tem essa forma, que tem essa pré-definição, que gera um resultado, ele não se importa com o resultado, ele tem visão do processo e dos parceiros do processo que constroem juntos, e por isso a gente acha importante o design parceria, porque ele é a confluência, ele não é um pré-estabelecimento de conceitos, de práticas, de ações, de resultados. Ele é um interesse nas singularidades que se dão em discursos juntos, através de uma ação que é sempre responsiva ativa, ou seja, ela sempre parte de um enunciado com a intenção de gerar respostas e outros enunciados. Daí a gente entendeu a importância no contexto pandêmico, porque é uma importância política, é uma importância sistemática contra um sistema já vigente que a gente viu que caiu em terra. Então, ele olha para a singularidade, para o vocabulário de cada um e gera esse afeto, essa construção de um processo. E essa é a importância do design parceria. Lúcia, quer falar alguma coisa? Sim, bom dia, prazer estar aqui. No ensaio, a gente deu um exemplo, que foi um projeto que nós fizemos de uma identidade visual de um seminário que se chamou Acordar. Esse seminário foi feito em parceria com o Laboratório Link Design da PUC do Rio, com a Universidade de Campina Grande, o Departamento de Design de Campina Grande, são 2 estados distantes, mas fizemos juntos, em meio à pandemia, usando todos os meios e procedimentos que nós todos estamos usando, né? WhatsApp, Pinterest e Google Drive, todo o workspace do Google. Mas, para além dessas ferramentas, vamos dizer, desses meios e procedimentos, a metodologia nos apoiou a construir alguma coisa realmente coletiva, porque essa metodologia traz no universo vocabular o movimento. Então, para nós, lá nessa metodologia, linguagem é ação, sendo ação, tem movimento, e tendo movimento, a gente desenha um movimento, e a autoria ela fica um pouco de menor importância. Então,
o desenho do coletivo é mais importante do que essa autoria. Bom, eu quero dizer que essa metodologia, o que ela faz é romper com a ideia de resolução de problemas e trabalhar com a escuta do desejo e do encantamento, o que pode nos trazer outras possibilidades na produção material e simbólica no design, que a gente, né, na produção material utilitária e simbólica. E essa é a nossa pergunta, né, para esse momento onde nós, latino-americanos, estamos sofrendo tanto enquanto esse lugar, né, muito colonial ainda, o quanto a gente pode pensar outros modos de fazer design, outros modos de produzir, né, produtos, meios e procedimentos, técnicas e materiais na nossa área. Muito obrigada. E fica a nossa pergunta, por que que acreditamos, né? Por que que será que a gente consegue produzir, a partir do design, outros fazeres, outras vidas, outras economias? Obrigada. Obrigada. Muchas gracias, queridos colegas. Muy interesante, y creo que, como para avanzar, el acontecimiento de pensar otros modos de pensar el diseño creo que nos acontece en esta época como nunca antes. El pensar otros modos, porque claramente los modos anteriores, al menos, podemos criticarlos. Seguimos entonces, queridos colegas, con la anteúltima presentación. Estamos justos de tiempo. Así que si queremos charlar un ratito entre nosotros, tenemos que ajustarnos mucho más al tiempo con las presentaciones que vienen. No obstante, hemos sido bastante estrictos en eso. Sigue entonces. Registros en diseño. Resguardo de la trayectoria en momento pandémico. La siguiente ponencia estará a cargo de Ana Beatriz Pereira de Andrade, Rodolfo Nucci Porzani y Luis Carlos Pascoarelli. ¿Sí? Adelante, queridos colegas, este espacio es de ustedes. Juan, buenos días. Gustavo, María, algo aconteció. Yo estaba en 2 computadoras al mismo tiempo y ahora mi computadora no está habilitada a la cámara y ni al audio, ¿sí? Pero vamos, seguimos adelante. En primer lugar, voy a dar gracias a la Universidad de Palermo por esta experiencia ahora que se llama Semana Internacional de Diseño Virtual. También a la Facultad de Diseño y Comunicación, en el nombre de nuestro decano, que es, por cierto, Oscar Echevarría, nos da esa oportunidad de estarnos juntos hace 15 años. Y a todo el equipo, que no voy a nominar todos, pero Roberto, Céspedes, Violeta, Zeps, Adrián Jara, María, que estás acá. Gracias también a usted, Gustavo, por estar acá, nos acolhiendo en este momento. Es muy bueno estar con amigos. Esta experiencia en Palermo nos torna una familia más que amigos. En esta comisión en especial, estar con amigas que no sabría que estaban acá, que son Jacqueline, que son Luciana Perpetuo, todas nuestras amigas. Entonces, en estos tiempos de pandemia, vamos a presentar nuestro artículo. Se trata de una disciplina en la UNESP, que es nuestra universidad, la Universidad Estadual Paulista, que se ubica en Bauru, que es una ciudad interior de San Pablo. Y estamos ubicados en una facultad que es de Arquitectura, Artes, Comunicación y Diseño. Entonces, que vamos a tratar de esto, que fue un momento muy especial, que trata de los estudiantes que estaban en inicio del proyecto de conclusión de curso. Entonces, que fue muy importante. Resalto, por tanto, la presencia de Luciana Perpetuo, también, como he mencionado, Jacqueline, Diana Branco, que fueron nuestras invitadas en esta disciplina, que va a presentar ahora Rodolfo, con usted, ¿sí? Obrigado. Bom, eu vou apresentar em português, espero que Despacito.
entendi a todos. Essa disciplina ela surgiu como uma forma de contemplar o convite a vários convidados e contemplar principalmente as diferentes abordagens de design durante esse momento de pandemia. Devido às restrições advindas com a pandemia, a disciplina Rodolfo, discúlpame, estamos teniendo un problema y tenés que desmutearte. voltou? Me escutam? Ahora sí, gracias. Sí, ahora sí. Retornando, essa disciplina ela ocorreu durante o semestre da pandemia e devido às restrições de logísticas pelo processo pandêmico, foi lecionada de maneira online. Essa disciplina contou com 40 convidados durante 15 encontros. Esses convidados eram veteranos formados do próprio curso de design da Unesp e professores de outras faculdades, e dentre esses encontros foram debatidos diversos temas correlacionados ao campo do design, e abordaram inicialmente os trabalhos de conclusão de curso, que foram temáticas desde a indústria 4.0, o design como memória, o design como ferramenta de inclusão social, de acessibilidade, o design inclusivo, a identidade brasileira, o design de mobiliário, concursos de design no território brasileiro, linguagens de animação, game design, realidade virtual, design de produto, do it yourself e open source, design automotivo, tecnologia assistiva, integração social de idosos, fotografia, próteses, impressão 3D, design aplicado a brinquedos para crianças autistas, homenagem à própria família, design têxtil, design gráfico, design de sustentabilidade e temáticas como a autoaceitação LGBT também estiveram presentes ao longo desses 15 encontros com mais de 40 convidados, né? Em tempos de pandemia, os resultados que essa disciplina proporcionou foi um processo de uma possibilidade da construção de uma memória coletiva do curso de design da Unesp de Bauru, e mais do que isso, um processo de acolhimento tanto dos egressos que já estavam formados, quanto dos colegas que lecionam e trabalham em outras faculdades, quanto dos alunos do próprio curso que estavam ainda muito assustados em relação ao processo da restrição da quarentena vinda da pandemia. Então, nesse sentido, as temáticas abordaram diferentes áreas, como já foi mencionado, mas o principal foi a abordagem de maneira sensível, que, para além das especificidades técnicas, abordou de maneira muito sensível, muito tranquila, o processo e a vivência em design, além dessa questão de mercado, mas o processo e a formação do aluno enquanto pessoa, não só enquanto mão de obra para o mercado. Então, abordamos, entre os convidados estavam formados, que trabalham na indústria, que trabalham no mercado, pesquisadores, docentes. Então, foi um processo muito amplo e muito plural, de modo geral. E, para finalizar, nós acreditamos, né, que esse processo foi muito oportuno, esse momento é um momento muito oportuno para reflexões em design, para que a gente possa considerar, refletir, tirar um tempo para refletir esse processo de como conseguimos envolver a tecnologia, a educação de qualidade e um acolhimento em um processo, em tempo de distanciamento social, de modo que estejamos todos o mais juntos possíveis, mais unidos possíveis, apesar do momento que vivemos. Então, só reiterando, pela legislação brasileira, a educação é um direito inalienável, e dentro desse processo, nós trouxemos essa disciplina como um modo de complementar as disciplinas que o curso já oferece, mas de modo também a acolher os alunos que estavam durante esse processo do início da pandemia e trazer essas experiências de modo sensível
e acolhedor a todos eles. Ana Bia, gostaria de complementar alguma coisa? Sí, yo creo que es muy importante decir que, como yo lo he dicho, que estamos en Bauru, interior de San Pablo. Es muy importante decir que nuestros estudiantes son de múltiples ciudades en San Pablo, que es un estado muy grande. Entonces, que en el momento de pandemia se retornaron a su casa, a sus lugares. Somos una universidad pública. He hecho muy comprometimiento con estos tiempos de pandemia, forneciendo chips, forneciendo toda posibilidad para los estudiantes. Pero mismo así, estamos hablando de ciudades con 105,000 habitantes por veces. Entonces, que no tiene señal de internet, que no tienen la posibilidad, mismo con las oportunidades que la proporcionó, ¿sí? Entonces, que fue muy importante que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para proveer este grado de emoción, afectividad y relación con los otros que son veteranos, que son ya grados, que tengan este sentimiento de pertenecimiento al espacio de la universidad. Yo creo que así encerramos, ¿sí, Gustavo? Muy bien, muchísimas gracias, estimados colegas, y claramente yo creo que esta pandemia, una de los dispositivos que activó es esa disparidad que existía, pero nunca era tan evidente, entre tecnología, sociedad, colectivos. Hoy se nos vino todo enfrente, y parte de lo que decía mi querida colega Ana María se ve, ¿no? Es decir, en lo público, el estar atravesado por lo tecnológico y la disparidad que había, y hacer llegar el conocimiento, creo que ha sido una gran labor de casi todos nuestros colegas en toda Latinoamérica. Muchas gracias, queridos colegas. Seguimos adelante entonces con la última presentación para después charlar, que es lo que más nos gusta a los argentinos, charlar. Así que bueno, vamos entonces con la última presentación. La virtualidad, nuevo modelo educativo y solución a una crisis. Dicha ponencia estará a cargo de Jesús Torres, Carol Montaño y Camilo Sáenz, todos ellos colegas pertenecientes a la Fundación Autónoma de Colombia. Adelante, queridos colegas, este espacio es de ustedes. Listo, buenos días. Ya esperemos Buenos días. Que le den permiso a Camilo Andrés Sáenz para pues colocar como unas imágenes de apoyo para que se vea lo que se manejó. Ok. Listo, entonces, Listo. Entonces, buenos días, nosotros somos Jesús, el grupo está conformado por Carol Ibet Montaño, Camilo Andrés Sáenz y Jesús Sebastián Torres, que es mi persona, ¿cierto? Nosotros somos diseñadores industriales de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, y a continuación pues vamos a exponer nuestro proyecto, o pues nuestro artículo, que se titula La virtualidad, nuevo modelo de educación y solución a una crisis. ¿Cierto? Nuestro semillero, pues el proyecto nació aparte de un semillero de investigación, que es como una de las opciones de grado que tenemos en la universidad. Nace a partir de un semillero que se llama Prospectiva del Diseño Industrial en Colombia, que es dirigido por diseñadores y nuestros docentes Alejandro Sánchez y Adriana Trujillo. ¿Cierto? Que ellos mismos fueron nuestros tutores. El propósito del semillero surgió pues porque el año pasado la universidad tenía que hacer una renovación del registro calificado de la carrera, ¿cierto? Que eso se hace por un periodo más o menos de 5 años, 4 años allá en Colombia. Entonces nuestro rol como estudiantes se enfocaba hacia la investigación de otras universidades, ¿cierto? Teníamos que ver como el pensum de las otras universidades para encontrar un factor diferenciador para generar un nuevo pensum a la autónoma. La vinculación con el tema es porque se planteó una reducción del pensum, es decir, antiguamente eran 8 semestres, 10 semestres, eran 10, y pasa a ser un pensum de 8 semestres, ya que, digamos, hace unos 5 años en Colombia ya se colocó que las universidades de 8 a 10 semestres ya se consideran carreras profesionales, las carreras profesionales que tengan esa duración.
Entonces, viendo cómo se dictaban las carreras en otras universidades, observamos que la virtualidad es una opción con grandes beneficios, además que vincula al estudiante directamente en el mundo laboral, e igualmente ofrece cursos introductorios, a lo cual reduce la deserción, que es un caso que más adelante vamos a hablar rápidamente. Dentro del semillero también se realizó un documento maestro donde se investigaron las diferentes universidades, bases legales, tipos de cátedra y ofertas laborales y perfiles de diseñador a nivel Colombia y a nivel mundial. ¿Cierto? La problemática, pues la problemática de por qué pasó esta cosa. La problemática es que en la actualidad el modelo educativo de educación superior en Colombia, especialmente en la autónoma, está en crisis, ¿cierto? Ya que muchos estudiantes ingresan y no concluyen la carrera o desertan en los primeros semestres, ¿cierto? En una gráfica o pues, informaciones que encontramos, solo se gradúa el 50% de los estudiantes, el 37% son desertores y el 23% todavía continúan con matrícula, y de igual forma podemos observar que los estudiantes que vienen de secundaria intentan acceder, pero no hay recursos o no hay formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, los objetivos los objetivos del proyecto pues el objetivo general era promover una alternativa de solución a la educación superior con base a la virtualidad. Los específicos serían incentivar el ingreso de nuevos estudiantes mediante la oferta de cursos mixtos, vamos a mostrarlo más adelante, cómo sería el manejo entre lo virtual y lo presencial, porque la carrera de diseño industrial todavía es muy difícil para que sea totalmente virtual, ¿cierto? También vamos a proponer a la universidad ciclos propedéuticos en los semestres de 4, 6 y 8, y presentar un modelo educativo flexible que tenga en cuenta la realidad de los nuevos estudiantes y las nuevas áreas de diseño. Entonces, la perspectiva es que elegimos la investigación explorativa, ya que tiene la característica de que se coge una visión general, ¿cierto? De los documentos, es decir, de todo lo que analizamos para dar una solución. En nuestra investigación preparamos el camino para futuras investigaciones, ya que la universidad puede iniciar un camino a la virtualidad con esta y con unos apoyos. ¿Cierto? Entonces, aquí la propuesta que tenemos o que se planteó, Sáenz, ¿podría colocarla, por favor? Listo. Entonces, aquí manejamos la primera propuesta, que son los ciclos propedéuticos. Entonces, ¿qué son? Era colocar los 4 semestres, ¿cierto? Se plantea que el nuevo pensum cuente con los 8 semestres que ya habíamos dicho, donde se diferencian las áreas como la creatividad, lo productivo, lo comunicacional, lo normativo, lo académico y lo investigativo. Se propone que de manera virtual hayan 22 asignaturas, 6 en alternancia y 18 presenciales, ¿cierto? Como lo podemos mirar en este cuadro. Se propone que se dé un técnico en los primeros 4 semestres, ¿cierto? Que tenga el nombre de técnico en conceptualización del producto. Sexto, ¿cierto? Quinto y sexto será un tecnólogo en optimización del producto con 107 créditos. Y el último semestre, los 2 últimos semestres para el profesional, sería ya como tal el diseño industrial con los 144. Podemos ahora, en la siguiente podemos encontrar las propuestas del curso. ¿Cierto? Entonces, para los recién graduados de secundaria, es decir, aquí bachillerato también se le conoce, que buscan una carrera, ¿cierto? Se les da o se les propone estos cursos homologables como introducción al diseño industrial para saber en qué va la carrera, ¿cierto? A lo que se podría asimilar, aproximar a lo que ellos quieran ser como diseñadores o si les gusta la carrera. Nosotros contamos con una plataforma en la universidad que se llama el UVED, que es una abreviación a la Unidad para la Virtualidad de la Educación, en la cual los estudiantes pueden ver sus facultades, sus debilidades durante la carrera total, ¿cierto? Entonces acá digamos que lo que planteamos sobre el UVED es que siempre tengamos, el UVED tiene 486 aulas, ¿cierto? Actualmente son 2.321 usuarios los que tienen contando tanto universidad como docentes. Lo que se plantea es que se manejen bien las cátedras por materia, porque si tiene un problema de que cuando uno termina el semestre ya uno no puede acceder a esas materias. También se les propone cómo colocar un drive, manejar mejor toda la cuestión de las nubes. Lo bueno es que el UVED tiene un enlace a Meet, entonces uno desde la plataforma puede crear enlaces a Meet para las carreras.
Tenemos una biblioteca virtual, pero la biblioteca virtual se pierde con los semestres. Es mantenerla siempre abierta para los estudiantes. Tener una muy buena retroalimentación, docentes, alumnos y el mismo grupo, pues porque obviamente la carrera de diseño industrial es muy colaborativa, ¿cierto? También, pues ponemos que la intensidad horaria sea 1 hora de trabajo con el docente semanal y por 2 horas de trabajo adicional. Entonces, por ejemplo, 6 créditos es igual a 96 horas de trabajo en 16 semanas de trabajo guiado. Un total de 192 horas de trabajo independiente, perdón, y con un total de 288 horas de trabajo total, tanto el propio como el de docente colectivo. Entonces, como conclusiones a nuestro proyecto, ¿cierto? A nuestro artículo, nos damos cuenta que los cursos virtuales ofrecen una oportunidad a los estudiantes de compartir experiencias, controlar su tiempo, sus recursos y pueden escoger el mejor camino de aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y capacidades. Los módulos educativos con cursos acreditables y homologables con la universidad ayudarían mucho más porque la universidad tiene una crisis. De hecho, aquí hace como 2 años estuvimos en crisis, en especial la universidad, porque hubo una pequeña corrupción y no se les pagó los salarios a los docentes. Nosotros nos vimos afectados por protestas, ¿sí? Y suspendieron clases y las retomamos mucho después. Entonces, esos son factores que hacen que la gente deserte o se vayan a otras universidades. También están los cursos de introducción para nuevos estudiantes, porque ya se ha dicho que en Colombia hay mucha deserción estudiantil, mucha. No solo porque sean altos costos, sino porque la gente no sabe qué estudiar, porque se están saliendo muy temprano de los colegios, están saliendo de 16, 15, incluso de entre 15 a 17 años están saliendo a las universidades. También estos cursos ayudan a ahorrar tiempo y dinero, porque casi toda la gente que estudia acá en Colombia trabaja, entonces es muy difícil trabajar. Hay muy pocas carreras, en especial diseño industrial en Colombia, no tiene horario nocturno, casi todo es todo el día, entonces obviamente no hay opción de tener un trabajo 8 horas que contrarreste al valor de la carrera, porque la carrera no solo es el valor de la matrícula en la universidad, sino también son los costos de materiales e impresiones, ¿cierto? Acceso en cualquier momento a las videoconferencias. La homologación de los distintos cursos con el pensum a la universidad. Mejoramiento de la calidad y ventajas de la FAC ante otras instituciones. La Universidad Autónoma de Colombia hace mucho era una de las mejores universidades que había en diseño industrial. También teníamos la retroalimentación continua y una oportunidad de educar a diferentes personas. Ya con esto sería como en qué se basaría nuestro proyecto como tal. Muchas gracias. ¿Algo que quiera reforzar, Camilo? Pues no, hacer el llamado como ya que estamos aquí en un espacio abierto con los demás compañeros y colegas de diseñadores, hacer el llamado para que como que replanteemos la manera en la que nosotros damos el diseño industrial, puesto que las tecnologías están dadas precisamente para que, por ejemplo, lleguemos a lugares más recónditos a los cuales la educación no ha llegado. Y muchas veces en Latinoamérica hay lugares en los que a los que el Internet nos da la posibilidad de llegar. Entonces, pues, es hacer ese llamado a las otras universidades que nos acompañan para para aumentar el espectro y hacer que la educación llegue a las demás personas, bien sea en diseño, que es lo que nos compete a todos nosotros, y de todas maneras diseñar también, yo lo veo como que también hay como que esa parte en la que nosotros podemos diseñar las herramientas para que podamos llegar a ese otro tipo de consumidores que pueden ser potenciales estudiantes para nuestras respectivas universidades. Pues básicamente sería eso, para complementar lo que usted dijo, Chicho. Muy bien, queridos colegas, muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo. Tenemos 5 minutos y hubiese sido muy interesante poder hacernos preguntas, por lo cual sugiero, acá hubo una de mis colegas que muy oportunamente dijo el hecho de poder publicar todos nuestros mails dentro del chat para poder tener contacto entre nosotros. Por ende no vamos a tener tiempo, ¿no? Porque tenemos que cerrar puntual para hacernos las preguntas correspondientes. No obstante, para poder hacer un cierre que pudiese de alguna manera resumir
los aspectos que hubo en este tan interesantísimo foro, yo dividí en dos grandes dimensiones. Una dimensión enlazada por lo afectivo, por la relación del diseño con la otredad. Pero esa otredad que pone al otro en primer lugar de nuestros procesos creativos y de diseño. Ese lugar enlazado a la empatía, el compartir, las emociones, el poder atravesar nuestros duelos, la resiliencia, otros modos de pensarnos como sujetos creadores y para otros modos de otros sujetos que están por fuera de nosotros, y la inclusión social, que lo que necesita en realidad es el sujeto creador que incluye en sus procesos el sentido de lo social en Latinoamérica. Y otra dimensión que es muy interesante, que tuvo que ver con protocolos, tecnologías y procedimientos. Protocolos que organizan un sentido de nuestras currículas, que le dan a nuestros alumnos procedimientos y timing, tecnologías como aliadas, tecnologías a favor de nuestros procesos de enseñanza didácticos y pedagógicos. Hemos atravesado también el punto donde las técnicas, como nuestros colegas de Perú, que muy bien mencionaron, tenían que ver con la repetición, la disciplina, la resistencia, achicar, acotar, pero profundizar. Es decir, estimados colegas y amigos, ya teniendo mis 2 minutos de cierre, por un lado, infinitamente agradecido de haber compartido con todos ustedes este tan maravilloso foro, dando la apertura a este tan importante congreso de diseño, dejando la puerta abierta para comunicarnos, para establecer estos lazos. Fue muy hermoso el encuentro de nuestras amigas de Brasil en este foro. Yo me puse muy contento que esto suceda particularmente aquí. Los invito a los siguientes foros donde vamos a estar. Yo hoy hago mi ponencia a la tarde y así colegas que van a estar ofreciendo sus ponencias, los invito a todos a cruzarnos durante toda esta semana. Aprovechemos esto virtual y hagamos que esto, que parecería frío, que parecería técnico, que parecería lleno de bits, pongámosle la emoción que ustedes, como yo, sabemos que los diseñadores podemos hacer. Queridos amigos, de gran corazón, les mando una iluminación importante. Espero que estén todos bien, cuidémonos. El año que viene vamos a estar todos brindando con un rico Malbec argentino para poder establecer nuestro brindis de encuentro. Muchas gracias a todos, muchas gracias María por tan amable moderación, y no sé, María, si tenés ganas de hacer un cierre. No, Gustavo, simplemente darte a vos las gracias, muchas gracias a vos y a todos los expositores y a las expositoras por participar. Realmente fue muy interesante escucharlos a todos y a todas, y les recuerdo que el encuentro de hoy quedó grabado y se va a poder ver en nuestro canal de YouTube a partir del 10 de septiembre. Listo. Que muchas gracias nuevamente y que terminen muy bien el día. Un beso a todos, que terminen bien el día. Hasta luego, gracias María.